El tercer punto de la propuesta tiene que ver con todo lo que es la creación de riqueza y empleo. Entonces trata sobre industria, agro, minería, infraestructura, sector financiero, turismo, cooperativismo, servicios públicos domiciliarios e impuestos, el sistema tributario. En cuanto a la industria, esto le doy una inmensa importancia porque el desarrollo de un país depende de su desarrollo industrial. Sin un serio desarrollo industrial no puede desarrollarse un país como Colombia. La industria será respaldada por una política industrial acordada entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. Esto es lo que se hace en los países donde las cosas funcionan para aumentar la competitividad nacional, incrementar la productividad del trabajo, mejorar la rentabilidad y ampliar la producción y el empleo, promover encadenamientos de los sectores productivos regionales y nacionales. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tendrá como prioridad el respaldo a la industria, no como es hoy, que es el Ministerio de los Importadores y de los Productores Extranjeros. El Banco Agrario será financiado con más fuerza y respaldará también la industria y la minería. Se le agregará más valor a las materias primas, pues como una concepción del desarrollo. Habrá una política de sustitución de importaciones y respaldo a la producción para el mercado interno. Colombia está importando en exceso, excesivamente. No hay que cerrarse, pero tampoco pueden seguir destruyendo el aparato productivo a punta de importaciones. Serio respaldo a las exportaciones, serio respaldo a las exportaciones. Las exportaciones pueden ser muy importantes, cosa que tampoco ha sucedido, mediante normas tributarias y de otros tipos, estímulos de distintos tipos para promover que se exporte con valor agregado, además, con valor agregado, que es lo que más desarrolla. Revisar y renegociar los TLCs para reducir las importaciones y acompasarlos con el interés nacional, que no quiere decir que se dejen de tener relaciones económicas internacionales. Aumento de las aranceles a países con los que Colombia no tiene TLCs. Esos aranceles pueden incrementarse en defensa de la industria del calzado, de las confecciones, etc. Que las compras públicas del Estado colombiano respalden la producción nacional, tener eso fijo como una manera de estimular la industria del agro de este país. Lucha decidida contra el contrabando y los fraudes tipo dumping con que nos hacen competencia desleal. El contrabando no podrá seguir siendo, como ahora es, una actividad que no se persigue con seriedad y además se utiliza para lavar activos del narcotráfico. Requisitos de desempeño a la inversión extranjera, o sea, que la inversión extranjera contribuya con el desarrollo nacional mediante requisitos de inversión. Esto sucede en muchas partes. Promoción muy en serio de la pequeña y mediana empresa. Este es un sector súper clave de la economía. Facilitar el acceso a créditos adecuados y menos costosos. Si los créditos no se irrigan bien, si el crédito no le llega bien a los productores y a menores costos, pues no es posible avanzar. Una política que apunta a disminuir el costo de los servicios públicos y a mejorarles su calidad. Hay que reducir el costo país, que llaman los economistas. Serios estudios de los costos de la infraestructura, que hay un problema muy complicado de abusos y de corrupción. ¿Para qué esos serios estudios? Para disminuir los costos de la construcción de la infraestructura y poder reducir las tarifas de los peajes, que en Colombia son altísimas y hay muchísimos. También mejoraremos el SENA y promovemos la mejoría de los demás institutos de formación tecnológica. Un decidido respalde al avance científico-técnico como parte de la política industrial. Se promoverá también la competencia y no el monopolio y la cartelización. La competencia en economías de mercado es una promoción que es clave hacer. En relación con el sector agropecuario, digo primero esto. Un agro de tipo dual, es decir, que actúen conjuntamente la economía campesina e indígena y la de los empresarios con asalariados, todos ellos protegidos, respaldados por el Estado. Habrá un mayor respaldo entonces a la producción para el mercado interno y para exportar, ojalá con aportes de valor agregado. Se revisarán y renegociarán los tratados de libre comercio para la reducción progresiva de las importaciones agropecuarias y no habrá más tratados de libre comercio. Relaciones económicas internacionales sí, pero es que los TLC son un tipo de tratado pernicioso contra Colombia.
Vamos a aumentar los aranceles con países sin convenios donde esto se puede hacer sin ninguna dificultad y esas importaciones nos estén haciendo daños inaceptables a la economía nacional. Compras públicas, las compras públicas de los institutos del Estado promoverán la producción nacional, le darán prioridad a los productos nacionales para estimular el desarrollo agropecuario. Hablo de créditos suficientes, oportunos y baratos que le hacen mucha falta al sector agropecuario hoy en manos de los agiotistas y de los abusos de los intermediarios. Precios de sustentación promoveremos, remunerativos y estables, como se hace en los países desarrollados. Estas cosas que estoy proponiendo por el agro, para el agro, suceden en casi todas partes. Controles a los costos de los insumos, esto es un abuso lo que se ha venido haciendo. Al mismo tiempo voy a promover la producción de insumos agropecuarios y bioinsumos. Ahí podemos avanzar mucho y disminuir los costos e impedir el abuso de los importadores y de los intermediarios y los productores de otros tipos. Asistencia técnica para el agro pública y gratuita. Seguros de cosecha contra los distintos riesgos. Crearemos mecanismos de comercialización y almacenamiento de las cosechas. Programas para la transformación agroindustrial de los productos para agregarles valor, un plan nacional de sistemas de riego y de drenaje, esto es clave en un agro moderno, plan de producción de semillas, fertilizantes y demás insumos agropecuarios, plan de mejoramiento de las razas productoras de carne y leche, un plan también de respaldo a la pesca artesanal de río y de mar y a la acuicultura moderna que está teniendo desarrollos importantes, promoción de formas asociativas y cooperativas de productores de todos los tipos, pequeños, medianos, mayores, etc. Especial respaldo a las formas de asociación de los productores menores, a esos hay que tratarlos con más consideración, indígenas por ejemplo, afros, etc. No a la extranjerización de las tierras rurales. Impedir que se sigan destruyendo las ciénagas y los espejos de agua y recuperar los invadidos. Planes públicos de acceso a la tierra a partir de respetar la propiedad privada y la Constitución y las leyes y que esas medidas promuevan el desarrollo agropecuario nacional. En relación con la minería empiezo diciendo esto, una frase que yo repito mucho: minería sí, pero no así. Significa que podrá haberla, pero por supuesto cumpliendo con todos los requisitos y las condiciones legales y ambientales. No podrá haber entonces minería en las áreas en las que la prohíbe la Constitución. Se recuperarán las áreas con pasivos ambientales por actividades mineras. Eso es posible recuperarlo, vamos a trabajar en eso. Todas las minerías deben cumplir con las normas ambientales y legales, la pequeña, la mediana, la mayor. Pagarán las regalías y los impuestos debidos, por supuesto. Cumplirán con las normas laborales, también es obvio. Se promoverá agregarles valor a las materias primas mineras, cosa que hoy sucede muy poco. Con requisitos diferenciales, porque se necesitan normas distintas porque no es el mismo caso el de cada minero. El Estado promoverá una adecuada formalización minera. La pequeña y mediana minería gozarán de especial respaldo del Estado. ¿Con cómo? Con planes de asistencia técnica, ambiental y administrativa dirigido a este sector que necesita tanto respaldo del Estado. Con políticas democráticas de seguridad jurídica. Y con apoyo, estos son ejemplos, a los procesos de bancarización, o sea, la pequeña y mediana minería informal dejarán de ser satanizadas como criminales porque no son criminales. La criminalización en la minería o en el comercio o en la banca o en donde sea es un fenómeno distinto. En relación con la infraestructura también unas propuestas muy importantes. La conocida corrupción en las obras públicas, recordemos simplemente Odebrecht, esta cosa escandalosa, será enfrentada sin vacilaciones, como hice todos los debates que he hecho en estos asuntos. Mayores controles anticorrupción para aumentar la eficiencia del gasto público. No habrá más contratos por iniciativa privada. Ese es un contrato especial en el que no hay competencia y la corrupción es inmensa. En todos los casos se utilizarán, en todos los casos, pliegos tipo. O sea, ese cuento de los pliegos sastre, que son instrumentos de la corrupción, se acabarán. No se promoverá el monopolio, sino la competencia entre los oferentes, y se planificarán las obras de infraestructura para que puedan participar más firmas de ingeniería, sin sacrificar la calidad de vida,
buscaremos reducir los costos financieros y de la unidad de obra y establecer utilidades para los contratistas que sean responsables y que protejan el interés nacional. Tenemos que proteger el interés nacional, asegurando la mayor eficiencia con el fin de reducir los costos. Habrá obras públicas nuevas y mantenimiento de infraestructura contratados directamente por el Estado. Esa es una modalidad que no tiene por qué desaparecer. Los menores costos llevarán a peajes menos costosos y a menos número de peajes instalados en el territorio nacional. En relación con el sector financiero, este es un sector muy importante. Yo ahí y en todos los casos anteriores aspiro a hacer acuerdos con los sectores involucrados. Y digo esto, ante la conocida concentración del crédito y las muy altas tasas de interés y los abusos, la línea es ¿cuál? Aumentar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia, o sea, que tengan acceso, que no estén en poder de los agiotistas, de quienes abusan de tantas maneras. Reducir las tasas de interés debe ser un propósito nacional, reducir el costo país, sin quebrar a los bancos, por supuesto que no, pero para poder promover la competencia del país entre nosotros mismos y con el mundo. Vamos a fortalecer en serio, con grandes y nuevos recursos, para el Banco Agrario, para que el Banco Agrario pueda respaldar mejor la producción agropecuaria, pero para que también le dé un especial respaldo a la industria y a la minería. En este programa, como es obvio, el turismo también tiene un tratamiento de importancia. Y empiezo por explicar esto que es clave. La mejor política para promover el turismo interno en Colombia, el interno, que es de notable importancia, consiste en mejorar la producción, el empleo y el ingreso nacional para que los colombianos puedan hacer más turismo. También resultan claves para promover el turismo nacional e internacional, mejorar la seguridad del país. Y la reducción del costo de los peajes estimulará el turismo por carretera. Fíjense en que estamos haciendo propuestas integrales que conectan unas cosas con otras. Con recursos de importancia del presupuesto nacional, Fonturo hará más amplias campañas publicitarias en favor del turismo nacional y extranjero, con énfasis en ese turismo atraído por las notables características ambientales de Colombia. Se reglamentará en detalle el empleo de las plataformas de Internet, de manera que su uso no cree competencia desleal con las formas hoteleras tradicionales y les garantice a los turistas que las utilizan la protección de sus derechos. Sobre el cooperativismo y el sector solidario, lo primero es decir que le doy gran importancia a este sector en la economía de mercado nacional, sector que hoy ha sido hostilizado por todos los gobiernos. Y entonces lo que planteo estrictamente es esto. Esta propuesta considera que el cooperativismo puede hacerle grandes aportes al desarrollo de la economía nacional y al empleo, en la medida en que el Estado, como sucederá en mi gobierno, le brinde el respaldo suficiente del que nunca han gozado. Aquí no ha habido gobierno que no haga demagogia con el sector solidario, pero a la hora de la verdad, paja. Además señalo, en el Ministerio del Trabajo se creará un viceministerio de la economía solidaria que nos garantice que esto se atienda con seriedad. La Superintendencia de la Economía Solidaria no estorbará el fortalecimiento del sector, sino que lo protegerá y fomentará, distinto a como hoy ocurre en que en muchos momentos hostiliza el desarrollo del cooperativismo. Con recursos públicos y otras medidas se promoverá el desarrollo del cooperativismo en sus diferentes modalidades. Se removerán los obstáculos artificiales que entraban en el desarrollo del cooperativismo, tales como los que impiden que las cooperativas financieras administren pagos de pensiones y subsidios de vivienda. Particular respaldo les dará el Estado a los medios de comunicación comunitaria. Este es un asunto de mi preocupación muy personal, que resalto, repito. Particular respaldo les dará el Estado a los medios de comunicación comunitarios, al igual que a la educación cooperativa, con énfasis en jóvenes y en mujeres. Las reformas, todo este paquete de reformas, como en general en todos los casos, serán acordadas entre los voceros de este sector y el gobierno. Servicios públicos domiciliarios, un punto importantísimo. Bueno, lo primero es que se creará una comisión de alto nivel
que estudiará los costos de las tarifas de los servicios públicos, donde yo estoy convencido que hay abusos inaceptables, su calidad y los subsidios a los usuarios, en la búsqueda de generar menores costos y mayores calidades, porque hay muchos problemas de la calidad de los servicios para la ciudadanía y la producción nacional. No habrá nuevas privatizaciones de empresas de servicios públicos domiciliarios. Al vencimiento de sus contratos, deberán o podrán regresar al sector público las empresas de servicios públicos que fueran privatizadas. Sobre impuestos, súper clave en cualquier economía. En primer término decir, se hará un especial esfuerzo contra la corrupción tributaria de todos los tipos, una de las corrupciones más perniciosas. Apenas gane la presidencia, nombraré una comisión de alto nivel que le informará a la nación en un corto plazo las tasas efectivas de todos los impuestos que se pagan en Colombia, para que todos con las mismas tasas promovamos un acuerdo nacional sobre las reformas necesarias, que deben conducir que a unos les pueden subir los impuestos y a otros se les pueden disminuir los impuestos, dependiendo de las circunstancias. Habrá pena de cárcel, como en muchos países del mundo, para los grandes contribuyentes que violen la ley y que no paguen los impuestos que les ordena la institucionalidad, y para los asesores tributarios que les diseñan a esos evasores esos delitos. Habrá especial vigilancia contra la corrupción en los precios intrafirmas. Ahí hay muchas manipulaciones y muchos fraudes, como es bien conocido. Se promoverán acuerdos internacionales contra la corrupción en los paraísos tributarios. O sea, aquí no puede haber países vecinos de Colombia dedicados a destruirle y a sabotearle mediante la corrupción tributaria la economía a la nación colombiana. Se fortalecerá la DIAN, específicamente contra la corrupción tributaria. Vamos a perseguir a los pillos donde estén. En contra de la corrupción tributaria, la DIAN se apoyará en una mayor información del sector financiero, sector que por supuesto deberá prestar la colaboración necesaria. Se fortalecerán las medidas contra el gran contrabando. Si hay una cosa que avergüenza en Colombia es la laxitud del Estado colombiano contra el contrabando, que es además fuente de lavado de activos, o sea, de narcotráfico, contrabando que destruye la industria, destruye el agro y destruye el empleo nacional. De otra parte, y como criterio, la estructura tributaria no debe hacer inviable la actividad económica. Esa es una consideración importantísima y sí debe estimularla. Este es un norte de mis propuestas tributarias. No se aumentarán los impuestos indirectos, ni siquiera porque los llamen al consumo, eso es la misma cosa, ni se crearán nuevos impuestos indirectos, sea con el pretexto que sea que los quieran plantear. Se promoverá el paso del impuesto de renta de las utilidades de las empresas a las utilidades de los accionistas de esas empresas. Serán progresivas las tasas de impuesto de las personas naturales y de las jurídicas. Menores impuestos para los de menores ingresos y mayores impuestos para los de mayores ingresos. Eso es lo que ordena la Constitución, además. Los patrimonios menores y los medianos no pagarán impuesto de herencia, y el de las herencias mayores será progresivo, como debe ser. Se simplificará el estatuto tributario, que hoy es tan enredado que se presta para toda forma de corrupción. Y habrá un plan acelerado de actualización catastral, pues para que allí también, digamos, la justicia tributaria termine funcionando.